y que es lo del RAPS, y que nos demostró que en realidad no tenemos tanta diferencia con el resto del mundo. Probablemente hemos desarrollado estrategias en los últimos años que sí van a hacer un impacto. Si nosotros podemos repetir este RAPS, que la idea de hacerlo unos 8 o 10 años después, vamos a tener una diferencia a lo que teníamos en ese momento. Pero cuando lo hicimos el año 2007, las estrategias recién estaban comenzando, por lo tanto nosotros tuvimos que ver qué pasaba. Obviamente que esto parte, ¿no es cierto?, de que ya se había resuelto que Visión 2020 era una prioridad dentro de todos los ministerios de salud y que habían algunas estimaciones de prevalencia donde obviamente Chile estaba en un mismo saco con muchos otros países porque no había estudios que pudieran determinar cuál era nuestra realidad, pero que finalmente lo que sí era claro es que los países con menor desarrollo tenían un tipo de ceguera, los con más desarrollo tenían otro tipo de ceguera y en alguna parte, entre medio, estaba Latinoamérica y objetivamente también debiera haber estado Chile. Por lo tanto, nosotros tomamos este desafío para tener una estimación de la magnitud de la ceguera de déficit visual y para eso se hizo esta encuesta rápida de ceguera evitable que por un lado establece la prevalencia o la cantidad de ciegos que hay en la comunidad y de limitados visuales, también puede ver las causas de ceguera, pero además, ¿no es cierto?, si detectamos en la comunidad una catarata, podemos preguntarle por qué no se ha operado, que es algo importante para elaborar la estrategia de salud, y finalmente, si vemos un caso operado, podemos saber qué cobertura tenemos para llegar a esa persona o finalmente qué satisfacción tiene. O sea, todas estas preguntas las podemos desarrollar a través de una encuesta rápida y que esto se hace en la población mayor de 50 años exclusivamente por algunas cosas que son sumamente importantes. Estas personas habitualmente no salen de su casa y aceptan la encuesta. El 85% de la ceguera en el mundo afecta a los mayores de 50 años. Se detectan prácticamente todas las cataratas y finalmente, si la prevalencia de ceguera es mayor, obviamente que el tamaño de la muestra que nosotros necesitamos es mucho menor. Por lo tanto, todos estos fundamentos hizo que un epidemiólogo, don Hans Lindsburg, desarrollara estas estrategias RAPS, que las distribuyó en todo el mundo y que nosotros pudimos tener acceso para desarrollar esto. Esto no es fácil, la verdad, las cosas que tuvimos que hacer una muestra, esto se hace a través del Instituto Nacional de Estadística, es un trabajo largo, pero ellos al azar determinan dónde uno debe ir a realizar estas encuestas. En la ciudad habían muchos clústeres que son zonas donde uno tiene que ir y obviamente tuvimos que capacitar equipos para que todos habláramos un mismo idioma y fuéramos a desarrollar estas encuestas en todo lo que era la octava región, y esto se hizo en el año 2006 con la presencia del doctor Silva, porque esto fue un apoyo importante de la OPS, y el doctor Hans Lindburg, que fue el que ideó estos tipos de estrategias, y finalmente son sumamente rápidas, porque lo que uno tiene que hacer definitivamente es tomar la visión, y la visión se toma con una cartilla que es tan práctica como esa, para saber si el paciente ve o no ve 0,3, eso es lo único que nos interesa. En definitiva, se toma a 6 metros, y en el fondo, si el paciente ve, probablemente hasta ahí queda, pero esta es la forma como uno lo va desarrollando. Aquí uno ve el área rural en Chile, aquí habían caminos rurales donde encontrábamos gente mayor y lo desarrollábamos. Probablemente era una encuesta que fue bastante bien aceptada por lo que vimos posteriormente, pero cuando nosotros detectábamos un paciente que tenía menos de 0,3, una persona, teníamos que tratar de dilucidar cuál era la causa. Ahora, obviamente que es fácil detectar una catarata o un visorefracción. Lo que es difícil es llegar a la retina, y es una de las grandes consideraciones que hemos hablado mucho con Hans Lindburg, que esto nos permite detectar catarata, visorefracción, pero probablemente subestima lo que es la parte del polo posterior. Esto posteriormente se pasa a un sistema computacional, hay una validación de datos, variaciones, o sea, hay una serie de chequeos epidemiológicos. Aquí está el doctor Dávila para que él nos pueda explicar toda esta variabilidad, pero finalmente pudimos tener los resultados. La verdad es que estos resultados nos dan inmediatamente, de 3.000 encuestas, logramos una cobertura del 97%, lo cual es bastante bueno. Hay algunos que no se pudieron realizar o rehusan la encuesta. Y finalmente se pudo obtener resultados como que el 58% eran mujeres, pero algo sumamente interesante es que toda esta muestra se ajustó al censo que teníamos previamente. O sea, la muestra obviamente nos va a mostrar a todos los mayores de 85 años, porque no se mueven de su casa, pero probablemente alguien de 50 y muchos que están trabajando. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es ajustar la muestra, que es esto en amarillo, ajustarlo a lo que es el censo, y esa es una corrección que nos permite sacar conclusiones correspondientes. Y la prevalencia ceguera en los mayores de 50 años resultó ser 1.2%, y esto estimado más o menos en Chile como de 2.600 personas ciegas por millón de habitantes aproximadamente en ese momento a nivel local. Y tal como decía Hans, cuando nosotros íbamos a analizar las causas,
la catarata lejos era la primera causa, pero no era despreciable la cantidad de diabetes, glaucoma, que nosotros pudimos en alguna medida evaluar o diagnosticar en ese tipo de estudios. Y cuando íbamos a analizar las causas de limitación visual, o sea, todos aquellos que tenían menos de 0,3, pero eran más que ciegos, también la catarata y el defecto refractivo eran las principales causas. La forma de detectar un defecto refractivo solamente con el agujero estenopeico. Si uno ve una visión, le pone agujero estenopeico y llega sobre 530, uno estima que hay algo que podemos ahí mejorar. Pero también tuvimos la posibilidad de desarrollar cuántas personas estaban alteradas por catarata, y esto fue sumamente importante porque esta cifra se la entregamos al Ministerio para más o menos estimar lo que era el protocolo de catarata GES. Eso lo hicimos con la ayuda de la OPS y logramos establecer las prevalencias que teníamos, a lo menos en la octava región, que podían ser extrapoladas a nivel de Chile, y calculamos alrededor de 6.000 personas con catarata GES por millón de habitantes en la octava región, que dependían directamente del sistema público, porque aquí hay que sacar un porcentaje que obviamente no corresponde a seguros más bien privados y otras características. Pero también aparecieron cosas sumamente interesantes, porque cuando uno detectaba a un paciente con catarata tenía que preguntarle, bueno, ¿cuál era la razón por la cual no se quería operar? Y fue algo raro, porque en Chile el miedo a la cirugía fue la principal causa. Y curiosamente esto no pasa en Colombia o no pasó en Centroamérica. Y lo más probable es que esto tiene algo que ver con la masividad de los medios de comunicación, que en algún momento nos dieron mucho que nosotros, que esto, que los médicos, que acá, que allá, o que habían experiencias malas, pero que también nos enseñó que cuando nosotros llegábamos a un paciente ciego, realmente ya llegábamos tarde. No más de un 30% de los pacientes ciegos por catarata se podían operar. El paciente ya tiene 85 años. Probablemente un porcentaje, un tercio, tiene alguna otra contraindicación para operarse o definitivamente no lo quiere hacer o tiene miedo. Entonces, la idea, y yo creo que hoy día, aunque operemos pocos ciegos, no importa, estamos evitando ceguera futura y eso es un tremendo paso adelante en lo que vamos adelante. Pero también aprendimos otra cosa, y eso nos enseñó mucho a nosotros que somos cirujanos de catarata y que nos gusta que el paciente vea bien. Cuando el paciente ve bien es un paciente tremendamente satisfecho. Pero cuando el paciente ve mal, aunque lo operemos muy bien de catarata, es un paciente tremendamente insatisfecho. Y más aún con la crisis de expectativas que teníamos. Miren, el 73% de los pacientes que tenían menos de 0,1 operados de catarata estaban inconformes. Y eso incluían pacientes míos, que realmente no sabían que era yo que lo estaba encuestando. Pero que en el fondo uno le puede explicar muchas veces que va a quedar con mala visión postoperatoria, pero el paciente tiene altas expectativas y le va diciendo a toda la comunidad que después de la operación casi ve peor. Así que en realidad las conclusiones fueron bastante útiles en el sentido de que logramos establecer ciertas prevalencias, ¿no es cierto?, de limitación visual y ceguera, logramos establecer el miedo a la cirugía como una principal causa y probablemente la satisfacción de la cirugía ser relacionada con el resultado visual final, y esto también da una serie de experiencias. Nosotros tuvimos que atravesar extremas pobrezas, cosas que no nos imaginábamos. Probablemente de repente nos recibían los líderes comunales con algún cóctel, pero eran los menos. Tuvimos que ir en bote a unas caletas pesqueras y atravesar zonas muy conflictivas como de Tiruda, donde solamente el líder comunal nos acompañaba y que no hubiera carabineros, no hubiera nada. O sea, una zona que nos costó un poco, pero también cuando íbamos a la parte rural y había un hogar de ancianos, qué felicidad, porque teníamos 40 personas de encuesta inmediata y no teníamos que estar dando vueltas 3 o 4 horas buscándolo. Ahora, esto obviamente fue gracias a la ayuda de la Organización Panamericana de Salud, el Instituto Nacional de Estadística que hizo la muestra, finalmente el Servicio de Salud Concepción que nos apoyó directamente en todo esto y obviamente todo el equipo que realizó el estudio, porque finalmente esto se pudo en alguna medida globalizar. ¿En qué sentido? En que en un momento determinado logramos juntar todos los RAPs disponibles y finalmente junto al doctor Linsburg y el doctor Silva se hizo una revisión de todo para tratar de establecer qué pasaba en Latinoamérica, porque habían ya estudios que se habían realizado, que a lo mejor tenían diferentes características, pero que todos en el fondo nos entregaban alguna información con respecto a la ceguera en cada uno de estos lugares. Habían algunos que eran nacionales, otros que eran urbanos, rurales, etcétera, pero que finalmente nos pudo establecer qué es lo que estaba pasando en Latinoamérica. Obviamente que el único detalle importante, como decía Van, era la población de mayores de 50 años, que es bastante variable y por lo tanto eso tiene una influencia en lo que nosotros vamos a detectar como ceguera en los diferentes países. Pero finalmente, si íbamos a ver la prevalencia ceguera, aquí están todos los resultados y ustedes se fijan que es la visión de presentación, o sea, cómo pillamos al paciente dentro de su comunidad. No es poniéndolo en agujero estenopeico ni nada, sino que cómo está en esos momentos, varía entre el 1, 1.5, todo lo que es Brasil, México, Chile, y llegando a todo lo que es Guatemala. Claro que el RAPS en Perú fue rural, así que hay que tener cuidado que esas cifras probablemente está un poco sobreestimada lo que tenemos, pero que también la principal causa era la catarata, porque todo
los diferentes países era la principal causa de ceguera. Por lo tanto, obviamente que esto era un estudio bastante rápido, confiable y económico, que permite, ¿no es cierto?, evaluar los casos de ceguera evitable. Habitualmente es menor en las partes urbanas y mayor en la parte rural. En Chile no fue mayor en la parte rural, fue mucho mayor en lo marginal de la grande ciudad. Ese es el peor problema que teníamos cuando nosotros desarrollamos el RAPS. Ahora, no lo pudimos demostrar porque estadísticamente no fue significativo, pero la tendencia era clara y puntual, y obviamente que estos resultados demostraron que en Cuba era mayor de lo que se estimaba, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál fue el objetivo final de todos estos análisis? Que estos RAPS se juntaron a todos los RAPS que existían en el mundo. En el fondo habían 56 RAPS en el año 2011 y definitivamente Latinoamérica tenía un resultado, África tenía otro, el este tenía otro, y esto permitió hacer la última estimación de ceguera, que es lo que presentó aquí, en el sentido de que la ceguera probablemente hoy día, con datos mucho más fidedignos, es un poco menor que la que se estimó el año 2004. Probablemente hay más estrategias de salud, se opera más catarata, pero que también tenemos datos mucho más fidedignos, y esto que es importante tratar de establecer, porque en definitiva nos orientan a lo que estamos haciendo bien o relativamente mal. Sí aparece algo muy preocupante, que en México se acaba de realizar un RAPS que tiene una metodología diferente. Va a evaluar el impacto de la diabetes dentro de lo que es la ceguera. Cuando uno analiza los RAPS probablemente van a detectar muy bien una catarata y un visorefracción, pero esta parte no la considera muy bien. Y yo creo que esto nos ha abierto mucho lo que pasa en Latinoamérica. Como va a ver, México es el país más averiado hoy día por diabetes en toda Latinoamérica, pero se hizo un RAPS y los resultados fueron realmente impresionantes. Un 20% de los mayores de 50 años tenía diabetes. Lo más probable es que esa cifra no cambie mucho, pero el 40% tenía retinopatía y casi el 20% maculopatía. Y eso sí que para nosotros fue tremendamente impactante. O sea, es algo que nosotros no sabemos cómo se nos viene, pero en una ciudad, o sea, en Chiapas, que es el sur de México, un área relativamente pobre, que está recién accediendo a todos los beneficios grandes de lo que significa las comidas y todo, tiene un tremendo problema a nivel de diabetes, y a lo mejor en 5 años más podemos hacer en Chile también un estudio que sea comparativo a eso. Por lo tanto, en realidad lo único mensaje que uno tiene que tener, que ustedes, aparte de tener cierto liderazgo futuro, no se olviden de investigar. Creo que si hay algo que nosotros estamos en deuda en Chile, es que no hemos hecho investigaciones generales. Manny hizo el año pasado hizo una revisión de los trabajos que se habían realizado, y realmente Chile está muy atrás. Nosotros tenemos muchas armas para hacerlo, hay fondos nacionales. Con Marlene estuvimos presentando en Buenos Aires el tema de la investigación. La verdad es que Chile está quedando atrás, probablemente no tenemos la metodología, pero esta metodología existe. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es tomarla e investigar, y probablemente vamos a encontrar muchas cosas, y no se olviden que hasta los grandes genios siempre tienen dudas. Por lo tanto, al final lo que nosotros tenemos que tratar de ver es cómo poder resolver esas dudas, y eso es básicamente la motivación que tenemos para que ustedes también puedan investigar. Así que en realidad eso es lo que quería mostrar, que es lo que respecta al RAP que desarrollamos en Chile. A continuación, yo quiero presentar aquí al doctor Roberto Águila, que es el representante.